Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y brea en vez de mesa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda del todo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón te darán edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada él observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Hay dos grandes poderes en el mundo, que son el poder político y el poder religioso. No sé si ustedes alcanzan a visualizar un poco ese poder político a nivel Cartagena, poder religioso que somos nosotros como iglesia de la arquidiócesis, o básicamente podemos integrar ahí todas los cultos, todas las creencias religiosas, las podemos integrar ahí, pero podemos decir claramente que visiblemente un poder religioso es la Iglesia Católica. Y un poder político, obviamente, está básicamente en lo que está manejando el distrito y la gobernación. Y si vamos a nivel de país, pues sigue siendo la Iglesia y sigue siendo el presidente de la República y toda su corte, ¿no? Es que es importante que nosotros entendamos esto porque dentro de nosotros también hay un poder político y un poder religioso. No sé si ustedes alcancen a identificarlo también en sus casas, en sus hogares. Hay un poder político, ¿no? Es la voz del papá, la voz de la mamá que dicen aquí se hace esto y estas son las normas, ¿no? Eso es un poder político. También está el poder religioso dentro de nosotros, dentro de nuestros hogares. Y es, por ejemplo, cuando dice todos vamos a misa, ¿no?
eso está bien o eso está mal, eso es sano, eso no es tan sano. Y empezamos a moralizar todo. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta eso. Entonces, eso ya es un poder religioso, ¿no? Y si no vamos a misa, pues la cosa se pone terrible. Y empezamos nosotros a oprimir desde lo político y desde lo religioso. Entonces no tenemos que ir tan lejos, básicamente, para nosotros empezar a entender este poder que funciona dentro de nosotros. Y yo también digo, si ustedes viven solos, el poder religioso y el poder político, igual. Hay uno por aquí que me dice, esto le gusta a Dios, esto le gusta a los políticos, esto es políticamente correcto o incorrecto, esto es bueno, esto es malo, y dentro de nosotros también funciona ese poder. Y casi que así nos crearon para nosotros poder funcionar. Bueno, miren, resulta que cuando escribieron el Génesis, más o menos unos 500 años antes de Cristo, unos sabios judíos, ellos dijeron, bueno, ya tenían como unos libros organizados de la Biblia, ¿no? Entonces, esos sabios, allá por la época de Esdras y Nehemías, esos sabios dijeron, pero nos falta el comienzo, nos falta un inicio para nosotros poder empezar a organizar esta temática religiosa. Y entonces, esos sabios se reunieron y empezaron a dejarse iluminar por Dios y empezaron a ver cómo era ese inicio. Y ese inicio, básicamente, es lo que nosotros encontramos en los primeros 11 capítulos de la Biblia, que son los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Eso es lo que se llama la prehistoria bíblica. En esos 11 capítulos, nosotros básicamente estamos encontrando por qué y de dónde salió el mal. Ahí en esos 11 capítulos, nosotros encontramos esa gran explicación a través de esos relatos de la creación, y empieza con la creación y termina con la Torre de Babel y esa cultura semita, de esa descendencia de Noé. Y ya después del capítulo 12, básicamente nosotros lo que estamos leyendo es ya la historia de los patriarcas. Pero estos primeros 11 capítulos es la prehistoria. Y ahí vamos a encontrar por qué el mal salió. ¿Por qué, si Dios todo lo creó bueno, por qué existe la maldad? Y uno de los relatos claves es este de la Torre de Babel. Es un relato muy importante. Y quiero explicarles esto que vale la pena para nuestra reflexión. Ojo a esto. Dice que toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. La humanidad estaba congregada en torno a Dios en un mismo lenguaje. La creación estaba sintonizada en una misma lengua. Y dice que al emigrar los hombres desde Oriente, en ese momento previo a esta lectura, digamos que Dios, después de que bajan del arca de Noé, Dios les dice, bueno, organícense en todas las naciones del mundo, váyanse para todas partes. Y allá organicen todo el mundo, porque todo el mundo es de ustedes. Entonces, unos poco conforme con estos, dice el relato, que llegaron a la tierra, a una llanura en la tierra de Senar, y se establecieron allí. Como que no les gustó para dónde los mandaron y se establecieron allí. Eso es por la parte de Babilonia, lo que hoy en día es creo que Irak, o algo así. Y entonces, esos fueron allá, y muy soberbios dijeron, oiga, esta llanura está buenísima, y yo quiero que construyamos acá una gran ciudad. Y entonces ellos dijeron, vamos a preparar allí ladrillos, a cocinarlos al fuego, y emplearon ladrillos en vez de piedras,
y brea en vez de mezcla. Es decir, había algo diferente. Ellos querían crear algo diferente. Lo que Dios les envió, lo que les indicó, no les interesaba de a mucho, porque encontraron un lugar muy atractivo donde ellos podían salirse del esquema de Dios y entonces de esa manera ellos hacer su propio reino. Y ojo a esto porque aquí ya empieza a calentarse la cosa. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que Dios nos envía a alguna parte, cuando nosotros empezamos a sentir que lo que Dios quiere es esto, no lo que Dios manda, lo que Dios quiere, porque Dios no manda. Y en eso tenemos que empezar a ajustar ya el lenguaje, ¿no? Lo que Dios quiere es algo, pero yo digo, hombre, hay algo mejor que a mí me gustaría hacer. Y entonces, pues sencillamente, yo empiezo a buscar algo a mi acomodo, porque no me interesa mucho el reino de Dios, sino mi reino, crear mi propio reino. Entonces, la costumbre de esa época era construir con piedras y con brea, y esos hicieron ladrillos, hicieron otra mezcla especial. Y entonces dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra como quiere Dios. Entonces vamos a construir una ciudad y una torre. ¿Y esto qué quiere decir? 10 siglos antes de Jesús, donde se empieza a construir el reino de Babilonia, que es prácticamente de las primeras ciudades del mundo, ya había una costumbre, y era que cuando se creaban las ciudades, esos pocos imperios que habían, ellos trataban de hacer su ciudad y hacer una torre, lo más grande que pudieran. Esto que estoy hablando no es una interpretación teológica, esto es arqueológico. Ya la interpretación teológica es lo que viene a continuación de esto. Entonces se notaba que ellos trataban de construir unas torres grandísimas para que el poder político de esa ciudad empezara a verse más que toda la ciudad y sobresaliera. Y entonces sucede que ese poder político era prácticamente divinizado y se ponían de acuerdo con lo religioso para que cada año se celebrara una liturgia donde se pudiera ver y el pueblo interpretara que ese poder político estaba muy cerca de Dios, muy cerca, muy endiosado, muy allá en las nubes. Y aquí es donde viene la bomba atómica. El poder político que quería oprimir y mandar se confabulaba con el poder religioso y el poder religioso hacía su liturgia y entonces hacían creer al pueblo que ese poder político que los oprimía estaba muy de la mano con Dios o con los dioses. Y entonces así el pueblo, toda la opresión y la carga que tenía el pueblo, ellos creían que era porque Dios así lo quería. Miren desde dónde viene toda la carga machista que tenemos todos nosotros. Mire que es algo que se viene repitiendo totalmente siglo tras siglo, de modalidades diferentes. Y por eso muchas veces yo les decía, pongámosle cuidado dentro de nosotros ese poder político y ese poder religioso, porque cuando se confabulan, se nos vuelve una bomba atómica y nosotros mismos resultamos manipulándonos y haciéndonos creer cosas que no son. Y entonces nos manejamos desde las culpas, nos manejamos desde unas falsas creencias que las divinizamos y que las utilizamos para nosotros poder comernos el cuento cualquiera. Y así nuestra familia, cuando la autoridad del papá o de la mamá o de los papás
se une con las creencias de Dios y las interpretan así, eso se vuelve una bomba terrible que nos quita la libertad y que no nos deja amar verdaderamente como es. Y por eso yo quiero que en esta noche, llenos del Espíritu Santo, nosotros podamos empezar a romper esas cadenas, esas ataduras que nosotros tenemos como creencias y nos oprimen y nos cortan la libertad, y si nos cortan la libertad nos queda muy difícil amar. Yo quiero que hoy le podamos pedir al Espíritu Santo que verdaderamente empecemos una nueva vida. Por eso, si el poder religioso se une a lo político, estamos fregados como pueblo, estamos fregados como familia. Y yo quiero hacer un acto de protesta entre a lo que yo pertenezco y a lo que como ciudadano también pertenezco, que es yo como iglesia y yo como ciudadano. Yo como miembro de una familia donde existen esos dos poderes y donde como yo me las ingenio también para poder manipular. Y cómo fui manipulado y cómo mis papás fueron manipulados y los papás de mis papás fueron manipulados. Pero yo creo que si estamos en esta iglesia, que si estamos hoy compartiendo esta liturgia, no es para divinizar un poder político, ni mucho menos. Es para romper con esas ataduras que nos quitan la libertad. Por eso el relato del Génesis sigue diciendo que el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Ojo a esto. Dios bajó a ver esa ignominia, ese acto tan terrible de soberbia de los hombres, esa brutalidad que nosotros a veces cometemos. Ojo a esto, el Señor bajó. La historia sigue repitiéndose. Dios sigue con nosotros desde el principio de la creación. Y Dios baja y puede verlo todo. Y entonces cuando el Señor baja y ve todo lo que están haciendo estas naciones, estos pueblos, para poder manipular y que el poder se quede en unos pocos, el Señor dice, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Entonces bajemos, ese bajemos me gusta porque bajemos es que Dios no es solo, ¿no? Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajemos. Bajemos entonces y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. Bajemos y confundamos a la gente para que deje de hacer locuras, para que esos dos poderes que se unen para manipular, por lo menos se distorsione un poco y quite poder. Y dice el relato, el Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Yo quiero que hoy pensemos en esas ciudades que nosotros construimos, en esas torres que nosotros construimos, ¿no? Yo les puedo dar básicamente mi testimonio de una manera muy sencilla. Yo tenía desde muy pequeño la idea de hacer básicamente un imperio. Yo no sé qué tan grande pudiera ser, pero lo que quería era tener mucho y ejercer mucho poder. Y en algún momento, tal vez a los 20 años, tal vez, se me empezó a derrumbar ese castillo, gracias a Dios. Pasaron varias cosas que me hicieron desestabilizar esa construcción imperial que yo quería. Dice que por eso se llama Babel, es decir, confusión, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Es decir, esa palabra superficie
que lo dispersó, quiere decir que el plan de Dios se sigue haciendo. Dios quería mandarlos por toda la tierra y que fuera esto igual, que fuera igual para todos, no que se construyeran imperios, porque el único reino era el de Él y estaba por todos igual, por todos, para todos. Y entonces Él se las ingenió para que creara una confusión y pudiera seguir el plan de Dios. Por eso, miremos cuál castillo estamos nosotros construyendo. ¿Qué tipo de imperio queremos nosotros construir? ¿Con quién nos aliamos para agarrarle más ventaja a otro? Una cosa es que unos papás se pongan de acuerdo para criar sus hijos y otra cosa es que unos papás se pongan de acuerdo para manipularlos. Son dos cosas muy diferentes. Pero normalmente a lo uno le llamamos a la educación, le llamamos una tontería, pero a esas alianzas estratégicas para que los hijos hagan lo que yo quiera y para que lo que yo hago se vea como un sacrificio por mis hijos, entonces yo tengo que aliarme. Y normalmente la mujer representa ese poder religioso y el hombre representa ese poder político. Y muchas veces se tiran la pelota como poderes. Como no tienen suficientes argumentos o no tienen mucha valentía, nos tiramos la pelota. Vaya, dígale a su papá. Y el papá, no, vaya, dígale a su mamá. Pero si ya le dije, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, y así también empezamos nosotros internamente. ¿Qué hacemos? ¿Dónde busco alianzas? ¿Con qué creencias? ¿Qué creencia religiosa me sirve para yo poder alimentar esta otra creencia política, económica, y las uno, y todo lo que yo haga se va a ver súper bien, súper bonito, pero yo sé que estoy construyendo un imperio. Un imperio que no es de Dios, no lo llamemos malo o bueno, un imperio que no es de Dios. Un imperio que nos lleva por el egoísmo. Y por eso este relato nosotros lo hemos visto, ha sido también manipulado. Es un relato que a nosotros nos lo han mostrado como si Dios bajara para castigar al hombre porque quería ser Dios. Entonces, no, la Torre de Babel, Dios bajó y los confundió y los dispersó. ¿Qué cosa tan mala? No. Dios no baja para castigar. Y es lo que está escrito en toda la Biblia. Si Jesús bajó, no fue para castigar a nadie, o Jesús castigó a alguien, terminó castigado. Jesús bajó para liberar, no para unirse al poder que sube y oprime. Por eso lo mataron, porque no se unió con ese poder político ni religioso. Porque Jesús ni era político ni era religioso. Jesús simplemente era el Hijo de Dios, que venía a liberarnos, que bajó para acabar con esos castillos que estaban construyendo todavía y que seguimos construyendo, y Jesús sigue bajando para liberarnos. Y la muestra más fuerte de que Dios sigue bajando sobre nosotros para derrumbar esos castillos es la presencia del Espíritu Santo permanente en mi vida. Y ahí es donde yo debo estar muy atento. Por eso el Salmo decía que el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Aunque hayan habido papas y obispos y sacerdotes bien corruptos, el plan de Dios no se acaba. Así como cuando Napoleón le mandó a decir a un cardenal, los voy a acabar. Y Napoleón dijo, mire, no hemos acabado nosotros esto, que somos más malos que ustedes ahora. Ustedes no van a acabar. No, esto no se acaba, porque esta es la iglesia de Dios. Y tenemos una misión en específica. Y si yo no la cojo como cardenal, de pronto algún curita por ahí lo coge, o algún laico por ahí la coge, y sigue el plan de Dios. ¿Tú también quieres coger ese plan de Dios? ¿O a qué te estás acogiendo?
Yo no sé, cuando empieza la política, a todos se nos salta ese morbo por querer hacer las cosas más fáciles. Y buscamos cómo sacamos provecho de esto. Y buscamos cómo hacemos para que eso nos beneficie sin importar si hace el bien o hace el mal. Es más, si es familiar mío o si es muy amigo mío, no importa si es malo, no importa si el hombre se sale con la suya, pero me beneficia. Y por eso yo digo, pero es que él es tan buena gente, es que él ha ayudado a tanta gente, pero se ha llevado por delante a mucha otra, entonces, ¿qué hacemos ahí? Por eso dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. Y bueno, quiero empezar a concluir esta reflexión con algo. Como Dios no baja para castigar, sino que baja para liberar, yo quiero que entendamos de una vez por todas que no se trata de un castigo de Dios. Las cosas que suceden en la vida no son un castigo de Dios, jamás son un castigo de Dios, jamás. No es que la estoy embarrando y la estaba embarrando y mire todo lo que me pasó ahorita. Eso fue que Dios intervino y me castigó. Estaba yo tan distraído en la vida y miren lo que me pasó, me envió un cáncer. Jamás, jamás pensemos así, jamás. Por eso, cuando dice aquí que Dios bajó, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, eso significa que es la presencia de Dios en nuestras vidas, es un acto liberador. Dios no viene a castigar, Dios viene a liberar. Y eso es lo que estamos celebrando hoy en esta fiesta. Pero ojo a esto. Con eso que yo les estoy diciendo, ustedes pueden empezar a interpretar algo muy importante. Y que pareciera que fuera así, pero no. Y es, oigan, si estaba yo en un momento de mi vida de mucha ambición y de mucho egoísmo y de repente se me murió alguien, o estaba yo en un momento de mi vida bien bonito y de repente me enfermé, ¿Dios intervino ahí? No. Los hechos pasan. Pero cuando yo puedo ver que Dios está aquí, abajo conmigo, puedo hacer de esos hechos que ocurren un acto liberador de Dios. Por eso yo quiero que pensemos en estos momentos, en esos actos liberadores que Dios ha tenido conmigo. Es mejor, así de esta manera. Yo quiero que pensemos cuántas veces en medio de la adversidad nosotros hemos encontrado a Dios liberándonos en nosotros. No castigándonos, sino que Él está siempre con nosotros. El Señor bajó y está ahí. El Espíritu Santo baja, ya bajó. Pero ¿lo hemos podido encontrar? ¿Ustedes no se han dado cuenta que los momentos más difíciles de nuestra vida son demasiado estremecedores? Y sencillamente nosotros lo empezamos a veces a interpretar de una manera como si Dios estuviera interviniendo en ese acto para alertarnos, pero no. Es que ya en conciencia nosotros podemos identificar que Dios ha bajado para estar conmigo. Y de cualquier situación que suceda en mi vida, yo puedo sacarle el provecho más grande para poder dejar de construir torres que le afecten a algunos y me beneficien a mí o a algunos pocos. ¿Qué momentos de mi vida han sido tan difíciles que yo he tenido que mirar para adentro de mí mismo y encontrar que Dios ha estado ahí siempre? Si es posible que nosotros cerremos nuestros ojos
y empezamos a hacer de pronto, de una manera un poco rápida, un recuento por algunos episodios dolorosos de nuestra vida. Yo creo que si estamos aquí reunidos es porque muchos de esos eventos nosotros pudimos identificar la presencia del Espíritu en nuestra vida. Ahí estabas tú, Señor. Como siempre, todo el tiempo conmigo. Pero yo quería divinizarme. Pero yo insistía en buscar por otro lado, en buscarte fuera, en buscarte arriba. Y en uno de esos intentos tan humanos se me cayó un ladrillo. Se me derrumbó parte de la torre. Y tuve que bajarme. Y me encontré contigo. Y pude identificarte vivo y resucitado, allá abajo, en el fondo de mi ser, en lo más hondo de mi vida. Señor, tengo claro que tú nunca me has castigado. Tengo claro que siempre estás conmigo y que me lo has dado todo para compartirlo. Y te doy las gracias por los momentos duros de mi vida, por esos momentos donde se me ha derrumbado un poco la torre que yo iba construyendo y me tocó bajar y ahí me encontré contigo, porque siempre estás ahí, porque te has dado por completo a toda la humanidad, porque desde siempre vives en mí, porque desde siempre estás con todos nosotros y nos sigues enviando, sigues ardiendo dentro de nosotros. Entendemos que nuestra misión no es una misión religiosa ni política. Entendemos que nuestra misión es primero dejarnos amar por ti y asimismo amar a todos por igual. Desde ninguna torre, a todos por igual. Y no importa qué raza, qué estrato, qué cultura, tú nos envías para todos. Es decir, tú quieres estar en todos por igual. Quieres que te aprendamos a ver y a sentir muy dentro de nosotros. Esta fiesta, Señor, es celebrar que nos envías, que nos amas, que nos perdonas, que nunca nos castigas, que siempre estás liberándonos. La presencia de tu Espíritu Santo es la prenda de la salvación. Es la prenda de la igualdad. Bajaste, Señor, para liberarme. Y sigues aquí conmigo. Y sigues mostrándome el camino. Sigues amándome. Sigues llenándome de todo tu amor. Sigues perdonando mis pecados. Sigues amándome, Señor. Quiero que en este momento todos nosotros empecemos a experimentar el fuego del Espíritu Santo y podamos empezar a perdonarnos. Podamos empezar a liberarnos de nuestras creencias que nos impiden vivir la igualdad, de esas creencias opresoras con lo cual yo quiero vivir oprimiendo a otros para adquirir seguridad. Y nuestra única seguridad es la presencia del Espíritu Santo en mi vida y en la tuya. Nada más. Por eso quiero que, como un acto liberador, quiero que te perdones como Dios te está perdonando. Quiero que te limpies de tus culpas. Si Dios no te culpa, ¿por qué me culpo? Si Dios no me hace daño, ¿por qué insisto en autoexigirme? ¿Por qué insisto en hacerme daño? ¿Por qué insisto en exigirme más de lo que puedo?
¿Por qué insisto en depender de alguien si solo tú bastas, Señor? ¿Por qué insisto en buscar el amor en otra persona si tú eres el amor en el extremo derramado en mi vida, Señor? ¿Por qué insisto en tener si ya lo tengo todo? Te tengo a ti. ¿Por qué insisto en buscar tu perdón si tú ya me has perdonado? ¿Por qué insisto en culparme y en culparme si tú viniste a liberarme, Señor? ¿Por qué insisto en que me duelan las cosas, Señor, si tú viniste a sanarme, a curar mis heridas? ¿Por qué insisto que me duelan las cosas, que me duelan lo que pase, si estás conmigo y tú lo eres todo? ¿Por qué insisto en buscar mis defectos? ¿Por qué insisto en buscar mis equivocaciones? Si contigo todo es perfecto, Señor. Si contigo todo es mejor. ¿Por qué insisto en crear reinos si tú eres mi rey? Lo voy a invitar para que escuchemos la segunda lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestar. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, dividida con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretentes y árabes, y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, desde esta lectura yo solamente quiero que entendamos algo muy importante. Básicamente, el Pentecostés de la prehistoria del pueblo de Dios es lo que leímos de la Torre de Babel. Y ya después de la muerte de Jesucristo, el Babel es este relato de Pentecostés. Bueno, este relato no es que haya sucedido así. El único que habla de este relato es Lucas. Es algo supremamente difícil de describir. Lucas se anima y, como es un buen escritor, crea este relato profundamente teológico para podernos explicar a nosotros esa vivencia de ellos como primeros cristianos, impulsados por todo el mundo desde lo más profundo de su corazón para poder seguir la misión de Dios, ya más específicamente
desde lo que Jesús les había indicado. Pero si ustedes se ponen a mirar, este relato tiene casi el mismo contenido de la Torre de Babel. Dios los había enviado para todo el mundo, y ahora lo que está diciendo Lucas es, ahora sí, estos discípulos de Jesús, estos que pudimos experimentar a Jesús muy dentro de nosotros, tenemos clarita cuál es la misión. Y tenemos que ir por todo el mundo, como nos lo indica Dios, a todas las personas sin distinción de nada, llenos del Espíritu Santo, a cumplir la misión, a compartir la vida, a no dejarnos oprimir por nada, a no hacer alianzas de ningún tipo, simplemente ir a compartir ese fuego que sentimos todos nosotros, que es la presencia viva del Espíritu de Dios. Por eso, Lucas alcanza a decir que vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Pero todos entendían. Y aunque, dice, residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo del cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados. Miren estaban encerrados, empezaron a sentir eso y de repente están todos afuera sintiendo y escuchándose todo el mundo. Se nota que describir la vivencia del Espíritu, describir lo que los apóstoles vivieron después de la muerte de Jesús, era algo difícil de explicar. Y solamente Lucas se anima con este relato que es un poco como raro. Pero nos está diciendo Pentecostés, es decir, el día que todos nosotros resultamos con esa fuerza interna, fue el día que nosotros entendimos que Dios estaba dentro, que nos había dejado su Espíritu en plenitud y que ya no teníamos miedo de ir a hacer discípulos por todas las naciones. Ya no teníamos miedo de depender de algún poder político o religioso. Y ellos empezaron su propio camino. No se fueron con los judíos, que era el poder religioso de ese momento, ni tampoco se fueron con el Imperio Romano. Jesús no se vendió para nadie. Sus discípulos tampoco se venden a nadie. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Es muy importante que nosotros podamos entender que si la iglesia me está manipulando, pierde su misión y pierde su objetivo. Es muy importante que nosotros entendamos que nos volvemos cristianos, que oramos con la palabra y nos dedicamos a poder entender a profundidad lo que Jesús quiere para nosotros, podemos terminar oprimidos. Podemos terminar enredados por cualquier poder. Podemos terminar haciendo parte de la construcción de una torre que no nos lleva a ninguna parte. No importa qué diferencia tengamos entre nosotros. No importa cuán distinto pensemos el uno del otro. Somos uno. Y estas diferencias de opinión, estas diferencias de estratos, por decirlo así, estas diferencias de cultura, estas diferencias de ventajas, no nos pueden impedir para nada la misión que Jesús nos ha dado. Para nada. Y otra cosa que creo que entendamos es lo siguiente. La descripción teológica que hace Lucas es que el fuego bajó. El Espíritu bajó. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Si desde la prehistoria ya Dios había bajado, ¿será que nosotros todavía estamos esperando que venga el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu necesita bajar? No, es una manera como nos están contando. Es la manera como se cuenta lo que sucedió desde siempre y sigue sucediendo. El actuar de Dios está aquí, en mí, está en ti.
ya sucedió, pero tal vez para algunos no se han dado cuenta y entonces va bajando. Pero es una manera de contar que me estoy dando cuenta. Es una manera de nosotros poder decir, el día que Dios bajó a mi vida, es como decir, el día que yo me di cuenta que todo era tan sencillo, que el agua mojaba, que Dios estaba en mí, que su mismo Espíritu hacía parte de mí, porque yo vengo de Él desde antes de que yo fuera engendrado, yo hago parte de Él. Y que sencillamente cuando fui engendrado y cuando nací, seguía siendo parte de Él. Y que cuando muera, sigo haciendo parte de Él. Y que no hay poder más grande en este mundo que el poder de Dios que actúa y vive en mí. Y esa es la misión, que podamos compartir esta dicha y esta grandeza con todas las personas. Que le ayudemos a todas las personas a poder entender esto. Eso se llama hacer discípulos, hacer seguidores de Dios, que nuestra propia vida siga a Dios, no que siga a otra fuerza. El diablo es lo que se opone a Dios. Entonces, ¿quién es el diablo? Pensemos quién es el diablo. Pensemos que el diablo puedo ser yo mismo, que me pongo a construir torres. Pensemos que el diablo es sencillamente cuando no quiero entender que ya Dios bajó, que está aquí conmigo. Y eso es lo que está relatando Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. El que tenga sed, que beba. El que crea que algo le falta, tiene que buscar. El que vea que no está saciado por lo material o por haber hecho algo que había proyectado pero no lo llena, tiene que seguir buscando. Dice Jesús que el que tenga sed, que venga a mí. Si ya has probado muchas cosas en la vida, Jesús dice, aquí estoy. Y estoy dentro de ti. Así que no necesitas hacer mayor esfuerzo. Aquí estoy. Venga a mí. Ven a beber en tu propio pozo. Ahí estoy yo. ¿O quieres seguir probando? ¿Quieres seguir buscando afuera lo que está dentro? Dice Lucas, ¿por qué siguen mirando al cielo? Si ese que murió en la cruz está resucitado. Miren dentro. Ahí está. Y ha estado siempre ahí. Si estás sintiendo algo, busca dentro. Busca muy dentro. Quiero que aprovechemos este momento de oración para seguir limpiándonos de nuestras culpas. Aprovechemos este momento para perdonarnos nosotros mismos. Hay errores que pudimos cometer en algún momento de la vida y a nosotros nos cuesta superarlos. Nos cuesta perdonarnos. Y aunque tal vez lo tengamos muy inconscientemente, es algo que es repetitivo. Y no nos deja vivir la gracia de Dios que está dentro de nosotros. Por eso quiero que en este momento caigan todas esas culpas. Quiero que puedas identificarla y entregársela al Señor.
Tu culpa es grande porque la piensas en grande, no porque exista realmente. Quiero que entiendas que el Señor en este momento te está perdonando si cometiste verdaderamente un error. Quiero que entiendas que si Dios te perdonó ya, ¿por qué te sigues culpando? Que se caigan en este momento todas esas culpas, Señor. Que se limpien todos los corazones. Que se limpien las mentes. Que se limpien los cuerpos. Que se limpien todos los corazones de las personas que se están disponiendo a perdonarse. Quiero que digas ahí desde donde tú estás, si lo quieres hacer en silencio, lo quieres hacer en voz alta, como quieras. Quiero que sientas la presencia del Espíritu Santo y digas, me perdono. Me perdono, suelto, confío y avanzo. Porque así lo quieres, Señor. Porque para eso me creaste. Porque para eso te has derramado con todo tu espíritu. Y otra vez, me perdono, suelto, confío y avanzo. Porque así lo quieres, Señor. Y otra vez, me perdono, suelto, confío y avanzo. Porque así lo quieres, Señor. Porque para eso has venido a mí. Para liberarme. Para eso no te vendiste a ningún poder ni religioso ni político. Para liberarme. Para que confiara en ti. Para que siga avanzando en la vida. Por eso me perdono, Señor. Porque tú me amas. Y si tú me amas, estoy libre. Estoy libre de toda culpa. Estoy libre de toda atadura. Y me libero, Señor. Me libero de todo poder opresor. Me libero de mi propio poder opresor. Y soy libre, Señor. Soy libre porque por eso vives en mí. Por eso no permito otra atadura más. Porque soy libre. Y yo me perdono, me libero, confío y avanzo. Quiero que lo digas otra vez. Yo me perdono, confío, suelto y avanzo. Quiero que glorifiques al Señor ahí donde tú estás. Quiero que te unas a Él. Que sueltes todas tus penas. Que sueltes todas tus angustias. Que sueltes todas tus culpas. Y que mires hacia adentro. Y mires que aunque hay dolor, que aunque pueda haber angustia, que aunque pueda haber alguna situación difícil, nada es tan grande como el amor que tú tienes por nosotros. Nada es tan grande como tu presencia en mi vida, Señor. Nada es tan infinito ni tan largo como el poder del Espíritu Santo que me une a ti, que me hace hacer parte de ti. Por eso hoy me perdono, Señor. Suelto, confío y avanzo. Dilo otra vez. Me perdono, suelto, confío y avanzo. Porque así